The Huntsman of Red. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del autor se encontrará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 16. Amarillo y negro. El viento azotó el aire, los céfiros crearon tormentas que levantaron polvo y quemaron las cenizas de los árboles y arbustos en la zona afectada por el desastre. Apestaba a muerte y ruina. Sin embargo, nada de eso importaba frente a la figura que estaba en medio de todo. Por un momento, colgando en el aire por encima de la figura, había una puerta de piedra bordeada con estatuas de perros y carámbanos congelados. Era una puerta que conducía a otro mundo que capturó todo. Cada Grimm que había perecido no se había desvanecido sin dejar rastro. En cambio, para sorpresa de todos, los brazos en forma de cadena habían tirado de su esencia misma hacia el otro lado para nunca más ser vistos. Las reverberaciones huecas de una lanza resonaron antes de que un rayo rojo zumbara en el horizonte y regresara al brazo extendido de Shirou. Nada más que un cráter quedó frente a él. Era difícil de imaginar, pero el fantasma noble que acababa de desatar era una hazaña que el héroe Kuchulain podía hacer más de una vez sin tensión mágica. Su energía mágica, por otro lado, se había hundido notablemente. No fue suficiente para estorbarlo, pero fue suficiente para incomodarlo. En este punto, Ruby puede comenzar a sospechar. Estaba condenado si ella intentaba llamarlo y él no estaba allí para responder. Temía que ella realmente pudiera desperdiciar un command seal por algo tan tonto como ordenarle que permaneciera cerca de ella en todo momento. Sin embargo, conociendo la personalidad de Ruby, es posible que ni siquiera considere ese tipo de comando como un desperdicio, que era su mayor motivo de preocupación. Pensar en Ruby lo hizo suspirar. Cuando él le explicó el concepto de Command Seals, cuando ella tenía la edad suficiente para entender que era similar al vínculo entre ellos, lo resumió en una sola frase. Entonces, ella había comenzado andándose por las ramas y moviéndose nerviosamente. ¿Solo necesito uno entonces? Técnicamente sí, pero cada Command Seal era precioso. Podrían usarse en momentos decisivos para aumentar considerablemente los parámetros de un Servant según el tipo de comando, pero se desvió. Ruby estaba demasiado mareada con la idea de que los dos estaban conectados entre sí en un nivel espiritual. Eso, y rápidamente se dio cuenta por la influencia de Jan que sus Command Seals adicionales eran básicamente material de chantaje. No es que ella alguna vez lo hubiera obligado a hacer algo aparte de suplicarle constantemente que horneara galletas con chispas de chocolate constantemente. Se desvió. Se estaba perdiendo en los recuerdos de los últimos años y solo volvió a la realidad después de que Summer se manifestó frente a él con una expresión apresurada. ¿Qué estás esperando? Actúa sin aliento, todos están mirando. El recordatorio de Summer se filtró en su mente, incitándolo a actuar. Cayó sobre una rodilla y se llevó una mano al pecho, conteniendo la respiración para que la sangre le subiera a la cara y la pusiera azul. Mientras tanto, permitió que su cuerpo se balanceara de un lado a otro mientras sacudía la cabeza como para permanecer consciente. Arquero. La voz de Jan resonó antes de que el cojear de los pies hiciera eco del sonido del acercamiento de Jan. Se sentía en conflicto porque estaba engañando a Jan y a todos los demás, pero era el precio que había decidido que tenía que pagar. Había aprendido la lección en Vermilion. Una actuación demasiado destacada en un mundo necesitado de héroes solo le daría publicidad innecesaria. Miró detrás de él hacia el Faunus liderado por Gira, y bajó y aquí, vio el contorno de los pergaminos apuntando en su dirección desde algunos de ellos ya, como había esperado. Los pergaminos eran tan comunes como los teléfonos celulares en su mundo anterior. Había hecho bien en pedirle a Summer que le recordara su acto intencional. Sin duda, él era el cazador del rojo al que todos en Vermilion rezaban a menudo como símbolo de fe para una nueva religión del sol. Por un lado, Fight Energy aumentó su suministro de reservas mágicas, pero por otro lado, le estaba haciendo cosas raras. De vez en cuando, estaba teniendo el impulso repentino de otorgar bendiciones y mostrar su magnanimidad a las parejas en forma de darles una espada trazada al azar que se decía que unía sus destinos. Estos malditos sacerdotes. Una vez iniciada la religión del sol, no sería una religión sin prácticas y virtudes a seguir. Dio la casualidad de que había comenzado un rumor de que los matrimonios realizados en Vermilion eran vigilados y consagrados por el Señor y Salvador de Vermilion. Se decía que todas las parejas bendecidas con una espada dejada en la puerta de su casa estaban destinadas a la vida.
De esta manera, Shirou, como un espíritu heroico en sintonía con el lado sobrenatural del mundo, había comenzado a ser influenciado a través de la fe que la gente depositaba en él. Incluso había ganado un atributo divino maldito que aumentaría marginalmente la fuerza de todos sus ataques. ¿Tienes problemas de relación? Reza al sol en el reino sin noche. ¿Miedo de grimo de los problemas que puede traer el futuro? Reza al sol en el reino sin noche. Todo mal será limpiado. Suficiente. Ya había tenido suficiente. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cómo lo afectaría si lo que había hecho como arquero fuera tomado como una nueva figura de adoración. Se estremeció ante la idea. No, simplemente no. No está sucediendo, arquero. Yan finalmente llegó al lado de Shirou, y para hacer el acto aún más convincente, comenzó a jadear mientras se separaba de Gaebolg, a quien apuñaló en el suelo. Esto haría una distinción. No fue él quien había sido la causa del daño actual, sino la lanza. Esto quiere decir que estaba creando la falsa impresión de que cualquiera que tuviera la lanza podría usarla, lo que significa que él no era nada especial. Excalibur Galatine fue un error. Debido a que solo Shirou había podido empuñarlo, se le atribuyó ser único y el elegido. Solo consolidó aún más la religión del sol. No repetiría el mismo error 2 veces a menos que fuera forzado. «Hey, ¿qué pasa?». Yan trató de ayudar, pero no sabía dónde colocar sus manos, por lo que terminó parada y preocupada. Ella frunció los labios y su cuerpo se movió inquieto, y eso solo hizo que Shirou se sintiera más culpable. Volvió a mirar al Faunus y decidió que ya había actuado lo suficiente. «No te preocupes. Estoy bien», dijo torpemente. Mentir no era su fuerte, pero en este caso, en realidad estaba diciendo la verdad. Estaba bien y por lo tanto, Yan no pudo detectar ningún engaño, incluso si su intuición era sobresaliente. Para gran alivio de Yan, se puso de pie temblorosamente antes de aparentemente estabilizar su condición. «Mi aura se estaba agotando, eso es todo», desvió el problema. Yan no pareció notar la rigidez de su cuerpo por mentir directamente porque estaba más preocupada por él. Aproximadamente un minuto después, cuando estuvo segura de que él estaba bien, finalmente desvió su atención. ¿Es esa el arma de la que hablaste anoche de ese tipo ilícero? Yan preguntó con cuidado mientras señalaba a Gaebolg. De hecho, en realidad intentó agarrarlo. «No lo toques», advirtió con verdadera preocupación mientras agarraba sus manos y las apartaba. No se dio cuenta de que ella ni siquiera trató de apartar las manos de él y, de hecho, se estaba entregando a la sensación. Continuando, Shirou era un espíritu heroico sin aura, y ya tenía que usar una cantidad considerable de fuerza de voluntad para no ser influenciado por la pura sed de sangre de Gaebolg. Yan todavía era una niña de secundaria. No había forma de que tuviera la fortaleza mental para hacer frente a la sed de sangre de Gaebolg. Además, Shirou aún no había probado qué efecto tendría el uso de aura en un noble fantasma. «No lo toques», le repitió a Yan por si acaso. La curiosidad dentro de su mirada no disminuyó, pero asintió con la cabeza para indicar que entendió su advertencia. Soltó las manos de Yan, para su gran decepción, antes de decidir responder a la pregunta de Yan. «Sí. Esta lanza se conoce como Gaebolg, el arma de uno de los héroes de los que te hablé anoche». No tenía sentido ocultar algo que ya había revelado y, además, no estaría de más que la gente de Remnant creyera una vez más en las historias de héroes. Les daría esperanza, y esa emoción combatiría a los Grimm. ¿Es realmente real? Algo parpadeó en la mirada de Yan antes de negar con la cabeza. Al darse cuenta de que Shirou la miraba, rápidamente habló a su vez. «Lo siento. Estaba pensando en cómo mi madre adoptiva solía leerme historias sobre héroes. Simplemente no pensé que serían reales ya que los héroes siempre ganan, ¿verdad?». Bueno, Yan se frotó el brazo izquierdo con inseguridad. Mamá nunca volvió y era la heroína más grande que conocía. Summer, que flotaba junto a Shirou, se estremeció. El propio Shirou reflejó internamente la reacción de Summer. La verdad universal sobre los héroes, y lo que las historias no cuentan, es que casi siempre mueren jóvenes. Shirou no fue la excepción. «Lamento tu pérdida», Shirou no tenía otras palabras para decir. No podía decir exactamente que la madre que estaba buscando estaba justo frente a ella en espíritu, ¿o sí? No le daría a Yan falsas esperanzas hasta que pudiera hacer algo por la situación de Summer. «No te preocupes por eso», sonrió Yan, las comisuras de su boca no llegaban a sus ojos, pero cada vez estaba más claro que quería cambiar de tema. Lo hizo mientras su mirada regresaba a Gaebolg. «Si esa es la lanza del héroe irlandés, entonces tiene esa cosa de causa y efecto, ¿verdad?».
Por supuesto, Jan mencionaría ese dato y, por supuesto, lo haría justo cuando Adam apareciera. ¿Causa y efecto? Adam era el más cercano e indudablemente el más hábil del grupo actual de Faunus. Al darse cuenta de la condición debilitada de Shirou, había sido el más rápido en llegar. Shirou frunció el ceño antes de mirar más allá de Adam y hacia el grupo de Faunus que se acercaba rápidamente y se movía hacia él. Interiormente, se golpeó en la cara. Debería haberle dicho a Jan que se guardara lo que había escuchado en las historias. Sin embargo, no pensó en hacerlo en ese momento porque las historias de héroes no eran exactamente secretos públicos. Para una niña de la edad de Jan, decirle que la historia que él le contó era un secreto era lo mismo que alentarla a que la difundiera. Lo que Shirou debería haber dicho para mantener la boca cerrada de Jan, fue si lo hubiera descrito como un secreto solo entre ellos dos. Por supuesto, Summer se dio cuenta de este detalle, pero no lo divulgó en su momento, debido a la indignación que tenía por toda la situación. Actualmente, Shirou se enfrentó a un dilema. Podía elegir hablar o no hablar, pero incluso si no hablaba, parecía que Jan estaba a punto de explicárselo a Adam en su nombre de todos modos. Realmente no había mucha elección. O bien habla sobre el tema solo a Jan y Adam, o pierde demasiado tiempo y permite que todo el grupo de Faunus escuche. Rápidamente tomó una decisión. No estoy seguro de que puedas decirlo, pero aunque esta arma es adecuada para derrotar a criaturas como los Grimm, su uso principal no había sido contra ellos. Shirou hizo un gesto hacia Gaebolg apuñalado en el suelo a su lado. Remolinos de zarcillos rojos viajaron arriba y abajo del eje de la lanza. Su uso principal fue contra un tipo diferente de enemigo que juega su papel de causa y efecto. ¿Un tipo diferente de enemigo? Adam frunció el ceño. Soy un mercenario. ¿Qué crees que significa? Palabras morbosas que ocultan una implicación que solo los córvidos que escuchaban desde los árboles altos captaron debido a la naturaleza de su oficio. Shirou preferiría no hablar demasiado sobre el tema. Después de todo, a veces, un humano puede ser más monstruo que cualquier monstruo. Ni Adam ni Jan se dieron cuenta de ningún significado más profundo de sus palabras y, en cambio, esperaban que él se explicara por completo. Shirou suspiró. ¿Debe revelarlo o no? Cuando realmente pensó en ello, realmente no tenía que hacerlo. Jan solo estaba pidiendo verificación de todos modos, y fue muy ingenuo revelar los efectos de una carta de triunfo. Eso dejó solo a Adam. Solo tendría que dar una respuesta satisfactoria que saciaría la curiosidad de Adam. Los Grimm son los verdaderos enemigos de Remnant. Lo que esta lanza pueda o no pueda hacer realmente no importa. Shirou comenzó antes de mirar a Adam, quien pronto asintió ante su palabra. Si estamos viendo la causa y el efecto de esta lanza, todo lo que necesitas saber es que si alguna vez te encuentras frente al extremo puntiagudo de esta lanza, corre. No importa dónde ataques o qué tan inteligente seas, si estás dentro del alcance, morirás. Adam no parecía creerlo, pero Jan casi tomó sus palabras como una admisión de la verdad. Gaebolg era una lanza maldita. Era una lanza que se ganó su infamia a través de su método de asesinato. Apunta al corazón. No importa dónde se apuñalara la lanza, el corazón siempre sería atravesado. Cuando lo empuña Kuchulain, el sabueso del Ulster puede reescribir las leyes del mundo mismo. La secuencia de eventos en una pelea cambia de él apuñala, él perfora a él pérfora, luego apuñala. No había escapatoria una vez dentro del alcance. El córvido posado en lo alto de la rama de un árbol no dejó de entender a qué se refería Shirou, y algo en sus ojos brilló con inquietud. Después de todo, Jan no había sido el único que escuchó las historias de Shirou sobre héroes legendarios la noche anterior. Fría y distante como era Raven, una madre siempre velaría por su hijo, incluso si él o ella ni siquiera sabían que ella estaba allí. Con un batir de alas, el córvido se elevó en el aire con sus pensamientos en desorden por lo que acababa de ver en el transcurso de un solo viaje. Mientras tanto, Adam, aunque dudoso de la explicación que se le dio, entendió que no estaba en su lugar seguir con el asunto. Además, se había dirigido hacia Shirou por una razón y solo una razón. Disculpas, dijo Adam a regañadientes por su anterior altercado en el bosque. Parecía que tenía más que decir, pero lo pensó mejor y cerró la boca. A partir de entonces, huyó apresuradamente como si la idea de agradecer a un humano fuera lo mismo que tomar veneno. Por otra parte, el hecho de que hubiera sido capaz de conceder su propio error significaba que todavía tenía algo bueno en él. Por lo menos, Adam no tenía sangre en sus manos. La partida de Adam se produjo al mismo tiempo que llegaron Gira, Siena y los otros faunos.
Todos ellos se congregaron a su alrededor con diferentes niveles de conmoción, asombro y temor mientras miraban a Gaebolk. No lo toques, Shirou repitió su advertencia anterior. No podía garantizar lo que sucedería si alguien en Renland lo hiciera. Afortunadamente, Shirou no tuvo que decírselo a todos 2 veces. La aparición de Masgrim hizo que todos se tensaran. Por otra parte, Shirou estaba llegando a la inquietante conclusión de que su escapada anterior con Jan y la motocicleta amarilla pudo haber atraído a todos los Grimm en el área. No era de extrañar que vinieran en un volumen tan grande. Justo cuando Gira y los demás se preparaban para la batalla, Shirou negó con la cabeza ante la incredulidad de todos. No se acercarán, explicó mientras señalaba a Gaebolk y observaba la reacción de los Grimm. Estaban manteniendo la distancia, sus ojos traicionando su inquietud. La lanza que ves allí tiene propiedades antidemoníacas. Mientras esa lanza permanezca, no vendrán. Como para demostrar su punto, Shirou levantó a Gaebolk y apuntó su punta hacia el Grimm en la distancia. Los Grimm reaccionaron casi de inmediato, algunos sisearon, otros gruñeron, pero ninguno se atrevió a acercarse. Gira y los otros faunos estaban asombrados. Como Grimm no se atrevía a acercarse, todos pronto comenzaron a relajarse. Fue en este momento que se dieron cuenta de que Shirou y Jan posiblemente podrían haber estado viajando solos en tierras infestadas de Grimm. Siena miró la lanza que Shirou clavó en el suelo en evaluación. Gira notó el comportamiento de Siena y le dio un codazo en el costado. No lo pienses, Siena. Archer probablemente dijo que no lo tocaras por alguna razón. Siena se cruzó de brazos y resopló. Tan crítica como era con los humanos, incluso ella tenía que admitir que estaba agradecida de que Shirou los hubiera ayudado a salvarlos en su momento de necesidad. Miró a Shirou y anotó su apariencia en la memoria. Mientras tanto, Shirou miraba extrañado a Jan. Ella había estado actuando diferente desde que Gira y los demás llegaron a su alrededor. Su mirada se movía constantemente, buscando meticulosamente rostros entre la multitud como un sabueso. «Jan». Shirou la llamó. Ella no respondió, más bien sus ojos inyectados en sangre se entrecerraron mientras se fijaban en un solo individuo que torpemente comenzaba a retroceder en una carrera. «Jan». Shirou intentó llamarla de nuevo. Una vez más, ella no respondió, sino que de repente lo usó como un trampolín, y con su pie bueno, derribó a un Blake que huía en un abrazo de oso hacia los arbustos y fuera de la vista. Shirou parpadeó antes de sonreír irónicamente. Jan debe haber hecho un nuevo mejor amigo para estar tan preocupado por el bienestar de Blake. Su suposición estaba lejos de la verdad, pero había aprendido a no entrometerse demasiado en los asuntos de otra persona. Hacerlo solo lo llevó a situaciones más preocupantes y, además, la ignorancia era una bendición. Hablando de eso, dirigió su atención a Gira. Llevaba tiempo sintiendo la mirada de Gira fijada en él y ya podía adivinar lo que estaba pensando el gran hombre. «Archer, eres un mercenario, ¿correcto?». Gira habló tentativamente. Como había esperado. Shirou esperó la pregunta que sabía que vendría después de asentir con la cabeza para mantener su personalidad actual. «¿Cuánto costaría contratarte?». Peleándose en la maleza, un par de adolescentes lucharon entre sí, uno tratando de escapar y el otro empeñado en reclamar lo que era suyo, devolvérsela. Jan forcejeó con Blake, los dos rodaron de un lado a otro por el suelo mientras cada uno agarraba con fuerza el mango de una daga envainada. Ramas, tierra y hojas se pegaban a su ropa y cabello, e incluso las orejas de gato de Blake se levantaron con agresión. Solo lo estaba tomando prestado, lo juro. Blake aumentó su agarre en la daga, casi silbando cuando Jan le pellizcó el costado en un intento por hacer que la soltara. No hay necesidad de ponerse tan violento. ¿Violento? ¿Violento? Blake no conocía en absoluto la definición de violencia de Jan. La daga era suya. Archer se lo había dado. Blake era de la opinión de los guardianes del buscador. Como gran admiradora de muchas novelas peculiares, a menudo había leído acerca de esos dispositivos de la trama que unirían a los protagonistas con las heroínas. ¿Cómo podría renunciar a ella fácilmente? Además, ella no estaba mintiendo acerca de tomar prestada la daga. Lo devolvería la noche después de su luna de miel. Polvo o no, en lo que respecta a Jan y Blake, la habilidad de la daga era real. Simplemente tenían que pensar profundamente y transmitir sus sentimientos a través de la daga, y la ayuda llegaría sin importar la distancia. Jan y Blake eran adolescentes. Solo la idea de que la ayuda vendría a través de la fuerza de sus sentimientos era romántica. Oye, espera. Deja de agarrar tan fuerte. Blake notó que mechones del cabello rubio de Jan se volvían carmesí. ¿Y si lo rompes?
Jan se sobresaltó ante las palabras de Blake e inmediatamente aligeró su agarre. Fue su error, Blake casi engancha todo y sale disparado en una ráfaga de doppelgangers antes de que Jan usara su intuición para derribar al verdadero de vuelta al suelo. No te vas a escapar. Devuélvemelo. Es mío. Jan y Blake se pelearon. Te lo devolveré eventualmente, así que solo confía en mí, Blake rechinó los dientes. A nadie le gusta un bruto. A nadie le gusta un gato ladrón. Jan gritó en un estallido, lo que provocó que los ojos de Blake se abrieran antes de entrecerrarse peligrosamente. ¿No acabas de decir ese juego de palabras? Blake lo fulminó con la mirada. Oh, lo acabo de hacer. ¿Qué? ¿No puedo soportar el calor? Jan replicó antes de acercar el cuchillo a su costado. Así es, gato, ya no soy un gatito, así que déjalo ir. Blake enseñó los dientes. Jan le devolvió la mirada sin pestañear. Los dos estaban haciendo un tira y afloja como niños en la escuela primaria, solo que las dos fueron entrenadas como futuras cazadoras, por lo que el tira y afloja incluía mucho más que un juego de ida y vuelta. En nombre de los malos juegos de palabras y de una amarga rivalidad cada vez mayor, se tiraban del pelo, se rompían las uñas y se despeinaba la ropa. Estaba. Guerra, bueno, lo habría sido si Adam no hubiera tropezado con la pantalla y mirado boquiabierto a Blake, quien se dio cuenta de que su posición actual mordía la mano de Jan para obligarla a soltarse, parecía completamente loco. Yo puedo explicarlo. Blake levantó las manos frente a su rostro avergonzada. Era todo lo que Jan necesitaba, victoria. Jan tomó la daga y la sostuvo en el aire como un trofeo mientras Blake se desplomaba amargamente por su pérdida, sus manos agarraban con fuerza el dobladillo de su vestido. Adam se tomó un momento para mirar la escena un poco más antes de llegar a la única conclusión sensata que su mente podía concluir. Miró su espada envainada y se golpeó con fuerza en la nuca. Para cuando se despertó, oró fervientemente para poder salir de su sueño actual. Ya nada tenía sentido. Adam. Blake gritó preocupado cuando el hombre cayó de cara al suelo y quedó tendido en el suelo. Luego miró a Jan. No eres humano. ¿Cómo pudiste obligarlo a hacer eso? Jan continuó hinchando su pecho con orgullo mientras se arreglaba la ropa y se arreglaba como si dijera todo en un día de trabajo. Desafortunadamente, Jan no pudo mantener esa actitud por mucho tiempo. Apareció Archer y al instante se volvió recatada, casi tímida, para irritación de Blake. Blake estaba a unos minutos de llamar a Jan, pero la mirada que Jan le estaba dando prometía una retribución a Blake. Era un hecho común que todas las mujeres actuaban de manera diferente cuando se encontraban en compañía de otra persona importante, y Jan no era diferente. Todavía tenía un comportamiento confiado, pero ya no actuaba como un jabalí loco o un bruto. Jan trató de hacerse la buena. Archer parecía haber estado discutiendo algo con Gira que Jan no pudo escuchar debido a su pelea actual. Archer probablemente vino a informarle de su futuro plan por venir. Bueno, tendría razón en cierto modo, pero en realidad no era lo que esperaba. Jan, Archer la llamó. Habla Jan. ¿Qué puede hacer la señora Blonde Kikas por ti? Usó una mano para pasar los dedos por su cabello y lo echó hacia atrás en una cascada de mechones rubios dorados bien cuidados. Te llevaré a casa. Archer dijo sin rodeos. Jan se quedó inmóvil y parpadeó hacia Shiro confundido mientras se acercaba. Su mente aún no había procesado completamente lo que acababa de escuchar, y no tendría la oportunidad. Era un ciervo atrapado por los faros, y Shiro no aceptaría un no como respuesta. Oye, espera. ¿Quién dice que quería irme a casa? Jan fue llevada dentro de los brazos de Shiro, sus manos agarrando sus hombros por miedo a caerse debido a la rapidez con que se movían los dos. Shiro no respondió de inmediato. En cambio, agarró a Jan con más fuerza mientras escalaba el pie de un acantilado. Ya te dije que es demasiado peligroso. Puede haber estado bien antes, pero después de los eventos recientes he cambiado de opinión, respondió Shiro. Al principio, la única razón por la que no había traído a Jan de vuelta a casa de inmediato era que no podía arriesgarse a que ella se aventurara sola a ocuparse del caso de Dust robado. Con sus capacidades, ella era completamente capaz de hacerlo. Sea como fuere, el caso del Dust robado ya se trató, lo que significa que Jan no tendría ninguna razón real para actuar impulsivamente. Por supuesto, estaba el asunto de Gira y la migración de Faunus a Vermilion, pero ¿qué tenía eso que ver con Jan? Además, Summer respaldó su decisión al 100%. No respondas, jovencita. Esto es por tu propio bien. Summer tenía los brazos en las caderas mientras sermoneaba a Jan en vano.
No era estúpida y entendía que sus acciones eran inútiles, pero aunque sus palabras no llegarían a Jan, todas las madres se preocupaban por sus hijos. Yo también puedo ayudar, continuó argumentando Jan sin mucha persuasión. El rubor en su rostro mientras agarraba con más fuerza a Shirou no estaba ayudando a su caso a pesar del duro frente que exudaba. ¿Qué tal si no? El rostro de Summer se crispaba, la mitad de su irritación se dirigía a Jan y la otra mitad a Shirou. No es seguro estar cerca de mí, Jan, dijo Shirou pacientemente mientras avanzaba con grandes saltos. Jan sintió que estaba en constante caída libre, pero contuvo su creciente inquietud manteniendo su confianza exterior. La idea de que no quería que Shirou la viera débil superó cualquier temor que tuviera de caer y morir debido a su velocidad y altura actuales. Las prioridades de una adolescente eran simplemente asombrosas. ¿No lo sabías? Jan estiró la barbilla hacia arriba. Soy Jan Daherxia Olon, y no seré una molestia. Incluso estaría bien solo. Shirou levantó una ceja y miró hacia el tobillo de Jan, que rápidamente había remendado y creado una férula. Tu tobillo torcido dice lo contrario, dijo inexpresivo. Jan no tuvo respuesta. De hecho, parecía escandalizada. Fue solo un accidente, trató de defenderse. Shirou negó con la cabeza. No importa lo que dijera Jan, no cambió el hecho de que había sucedido. De todos modos, había otro detalle que le preocupaba más que lo superaba todo. Necesito preguntarle a Jan, pero ¿quién te ha estado dando información sobre dónde encontrar personas en el distrito subterráneo de Vale? Él cuestionó. Al escucharlo hablar, Jan se cayó de inmediato. Ella fue lo suficientemente inteligente como para entender a qué se refería de inmediato. ¿Por qué tengo que decirte eso? Jan anduvo por las ramas. A él no le divertían sus payasadas. La razón por la que necesitaba saberlo era para poder visitar el lugar y exigir saber quién pensó que sería prudente dar información confidencial a una chica de secundaria. Iba a cerrar el lugar, evitando así que Jan tuviera más ideas sobre aventurarse en lugares peligrosos. ¿Sabes por qué te pregunto, Jan? Ajustó su agarre sobre ella para que pudieran mirarse a los ojos sin engaño. No quiero que te vuelvas a involucrar en este tipo de situaciones. Ni siquiera eres una cazadora todavía. Es demasiado peligroso incluso si estás buscando a cierta persona. Jan inclinó la cabeza, las franjas de su cabello ensombreciendo sus ojos ante el recordatorio de sus motivaciones anteriores. Ya no. No es como si ella me quisiera de todos modos, murmuró, incitándolo a mirar hacia abajo y verificar si estaba bien. Su voz difería de su exuberancia general. Era pequeño, débil incluso. La pura amargura en su rostro causó que Summer se preocupara muchísimo. Si ese es el caso, entonces no hay razón para que sigas haciendo estas cosas peligrosas, dijo Shirou para consolarlo. Jan lo miró con incredulidad ante su propia ignorancia, antes de fruncir los labios. Ya no tenía ninguna razón para buscar a su madre biológica, pero sin darse cuenta terminó encontrando otra razón para seguir regresando a Vales Underground. No quiero decírtelo, Jan se volvió petulante. Es como si estuvieras tratando de alejarme. ¿Es porque lo estaba? Shirou sabía que admitir tales pensamientos solo causaría más problemas, por lo que eligió un enfoque diferente. Sea sincero acerca de su preocupación por el bienestar de ella. Jan, comenzó, asegurándose de tener su atención. Ella lo miraba por el rabillo del ojo, por lo que parecía que ya lo había logrado. No lo tomes a mal, pero eres hermosa. La expresión de Jan se mantuvo neutral a pesar de los incesantes chillidos en su mente. Lo entiendo mucho. ¿Tu punto? Jugó con calma a pesar de la necesidad de retosar en un campo de flores que crecía dentro de ella. No quiero que regreses a Vales Underground no solo porque es peligroso, sino porque atraerás a personas con motivaciones menos que agradables, dijo Shirou con honestidad. Era un peligro real que esas cosas les sucedieran a niñas inocentes de secundaria. Sé que eres fuerte. Bastante fuerte, pero nunca sabes a qué tipo de personas te enfrentarás o intentarás aprovecharte de ti en una sociedad oculta. Jan reflexionó sobre lo que había dicho antes de resumirlo todo a su manera. Entonces, ¿te preocupa que otro chico que no seas intente coquetear conmigo? Asintió sin pensar. No estaba exactamente equivocada, pero la connotación parecía un poco extraña ahora que lo pensaba. Y de repente, Jan era todo sonrisas, su estado de ánimo dio un giro de 180 grados. Si te digo de dónde obtengo mi información, ¿me prometes dejar de ser un mercenario y asistir a Beacon Academy conmigo? Esta parecía ser la pregunta definitiva.
En verdad, no quería decirle a Shirou de dónde obtuvo su información porque quería asegurarse de que aún pudiera ver a Shirou de vez en cuando. No puedo prometer eso. El labio de Shirou se torció debajo de la máscara que llevaba puesta. Yan inmediatamente frunció el ceño. ¿Pero por qué? Ella presionó. No es fácil dejar de ser un mercenario, Yan, razonó. Es todo lo que sé hacer como un trabajo oficial. En este mundo, y en el anterior, había trabajado constantemente como mercenario para detener conflictos globales y aislados. Era todo lo que profesionalmente sabía hacer. Pero eso no es justo, argumentó Yan, sus labios se curvaron hacia abajo en un ceño fruncido. Vamos. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Shirou negó con la cabeza. No puedo garantizarlo, Yan. He hecho demasiadas cosas de las que no estoy orgulloso en la vida. Estoy bien como mercenario. Un héroe en la oscuridad. Yan se encogió. Esa fue la cosa más tonta que he escuchado. Por lo tanto, no te lo diré. Yan. No. ¿Qué pasaría si dijera que daría lo mejor de mí? A veces, no importa cuánto lo intentes. Simplemente no puedes cambiar las cosas tan fácilmente. La expresión de Yan finalmente se suavizó. ¿Prometes que harás tu mejor esfuerzo? Lo prometo, dijo. Aunque en realidad, todo dependería realmente de Ruby. Ya podía imaginarse qué tipo de reacción tendría ella si lo descubría, incluso considerando ir a una escuela de Huntsman. Su emoción y entusiasmo serían casi incontenibles. Se había convertido en una charlatanera durante todo el día. Independientemente, su promesa finalmente fue suficiente para que Yan se diera. En el suburbio occidental de Vale hay un viejo reportero llamado Boyd Flynn que tiene una tienda con su hija. Ahí es donde obtengo toda mi información, admitió Yan. Boyd Flynn. Shirou se aseguró de recordar el nombre y la ubicación que le dio Yan. Era todo lo que necesitaba Shirou, y sosteniendo a Yan seguro en sus brazos, aceleró. Una hora más tarde, Yan incrédulamente se encontró depositada en la puerta principal de su pequeña casa en Patch. No podía comprender cómo Archer había sabido dónde vivía, pero se había ido antes de que pudiera siquiera interrogarlo. Todo lo que quedó a su paso fue el susurro de las hojas y el soplo del viento. Eso fue genial. Chispas aparecieron momentáneamente en los ojos de Yan cuando se dio cuenta de que Archer debió haberla escoltado a casa de manera segura la primera vez que se conocieron para mantenerla a salvo. Poco sabía ella que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás podría imaginar. Con apatía, Yan abrió la puerta principal de su propia casa para ver a Ruby trabajando diligentemente en Crescent Rose en la sala de estar. Una vez que se puso a trabajar en un arma, casi nada podía distraerla. Sin embargo, sucedió que Yan fue una rara excepción. Ruby miró a Yan desde donde estaba trabajando en Crescent Rose, observando la forma en que Yan miraba fijamente una daga envainada que sostenía en sus manos. Parecía aturdida y distraída, una sonrisa tonta curvó sus labios hacia arriba. Era un espectáculo que Ruby nunca antes había visto en Yan. Yan se estaba desmayando. ¿Qué? No lo fue normal. Con cuidado. A propósito, Ruby dejó a un lado a Crescent Rose. Yan, ¿te golpeaste la cabeza con algo? Ruby preguntó tentativamente. Se preocupó aún más y se desconcertó cuando, en lugar de responder, Yan hizo una pregunta propia. Oye Ruby, ¿crees en el amor? Por el rubor que subió por el rostro de Ruby, evidentemente, lo hizo, y ya estaba enamorada de alguien. Yan sonrió a sabiendas de que su hermanita socialmente incómoda todavía era una niña de corazón. Sin embargo, ni siquiera pudo pronunciar una palabra para burlarse de Ruby, ya que el tiempo mismo parecía arrastrarse lentamente. Observó con temor silencioso cómo la expresión de Ruby se torció en una de lástima y miedo. Solo había una razón por la que alguna vez pondría ese tipo de cara. Papá está detrás de mí, ¿no? Ruby ni siquiera necesitó responder. Una mano golpeó el hombro de Yan, lo que la llevó a estirar el cuello con rigidez para ver a su padre sosteniendo un pergamino con la imagen y el subtítulo de una terrorista buscada llamada Señora Rubio Pateador. A Taixiaolo no le hizo gracia, especialmente cuando vio el rostro de su hija en un aviso de búsqueda después de un duro día de trabajo en la escuela. ¿Algo más que quieras agregar? Hace días que te fuiste. La expresión de Yan se volvió tensa, la sonrisa que estaba tratando de mantener para aligerar el estado de ánimo rápidamente se volvió incómoda. ¿Estuve en una fiesta de pijamas? La expresión de Tai apenas cambió en absoluto. De hecho, se enfrió aún más ante la respuesta. Lo que Yan no sabía era que Tai había recibido un aviso sobre qué tipo de actividades había estado haciendo Yan.
Cualquier excusa ahora era básicamente que Jan se metía en un agujero más grande o apretaba el nudo de la soga metafórica alrededor de su cuello. Tai inhaló y exhaló. Él era un padre. Podía ver en los ojos de Jan que ella no se arrepintió ni un solo momento de sus acciones imprudentes. Sé fuerte, Tai. Ella es tu hija. El castigo podía esperar, la evasión de la ley era la prioridad, y Tai Xiaolong había rescatado a Crow y Raven las veces suficientes para saber lo que había que hacer hasta que las cosas se calmaran. Aunque podría cobrar un favor de Ozpin, eso fue a su costa y no serviría como una lección para Jan en absoluto. Iba a pegarle donde más le duele para que nunca lo olvidara. Por lo tanto, al igual que Raven se vio obligada a hacer una vez después de escapar con un atraco y ser lo suficientemente estúpida como para tomarse una foto, su hija ahora tendría que hacer lo mismo temporalmente. Si no lo pareces, no eres la persona de la foto, le gustaba decir a Tai, y afortunadamente la cara de Jan estaba borrosa debido a la baja calidad de la foto. Es lo que sucede cuando las familias ricas prefieren las cámaras antiguas a los pergaminos de última generación. Antes de que Jan pudiera siquiera abrir la boca para explicarse con sinceridad, Tai la hizo callar con una sola mirada que hizo temblar incluso a Raven antes de pronunciar las palabras que cambiarían su vida para siempre. Te vas a cortar el pelo. No. En cierta casa que alojaba un hombre alcohólico en su tiempo de trabajo en Patch, un córvido pasó volando abruptamente y apareció por la ventana cerrada de la sala. Crow era muchas cosas. Un borracho, un mojigato y un alborotador para enumerar algunas descripciones, pero el punto era que no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. El frasco de metal de alcohol del que estaba bebiendo mientras estaba encorvado en su sillón reclinable con los pies levantados sobre una mesa cayó abruptamente y repiqueteó en el suelo. En este momento, estaba precisamente sacudido por la incredulidad. El córvido de la ventana lo miraba irritado mientras picoteaba la ventana. Un claro gesto para que Crow lo abra de inmediato. Sea como fuere, Crow vaciló. Poniéndose su gabardina con borde blanco y agarrando su arma, parecía inseguro de lo que estaba sucediendo en este momento y simplemente se quedó allí. El picoteo incesante solo se hizo más y más fuerte. O abres la ventana, o esa ventana se hará añicos. Crow ya recibió suficientes regaños del propietario acerca de mantener el lugar en buen estado, y no quería agregar una ventana rota a la lista. Con cuidado, caminó hacia adelante y abrió la ventana, estremeciéndose cuando el pájaro negro lo pateó en la cara antes de convertirse en una mujer de cabello negro casi idéntica a Jan en apariencia. ¿Cuervo? Crow preguntó lánguidamente. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás harto de la tribu? Crow esperaba que su hermana se levantara ante él, pero en realidad parecía inquieta. Era una expresión que no había visto en el rostro de su hermana en mucho tiempo. Detrás del cinismo y el egoísmo, había algo que brotaba en el fondo de sus ojos. ¿Ella estaba asustada? ¿Atemorizado? No. Más que eso, por una vez, ella tenía la misma mirada antes de que el equipo STRQ se reuniera con Salem. Cuando realmente sintieron que tenían la oportunidad de cambiar el mundo. Algo había pasado. Algo más allá incluso de la visión del mundo de Raven. Tenemos que hablar, dijo Raven en voz baja. Debería haber sabido que Ozpin no era el tipo de hombre que pelearía una batalla perdida. Crow levantó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Honestamente, la mejor impresión que tuvo Crow de Ozpin fue la de un hombre que bebía café distraídamente sin ninguna preocupación en el mundo. Ozpin estaba escondiendo algo que ni siquiera él sabía y que Raven descubrió. Bueno, independientemente, estaba más interesado en escuchar a qué tipo de decisión había llegado Raven. Porque por primera vez en mucho tiempo, Crow vio esperanza en la disposición de Raven de que las probabilidades no estaban acumuladas y condenadas al fracaso. Aflojó la guardia y guardó su arma. Podía decir que Raven no tenía intención de atacar. Quizás, solo quizás, pueda reconsiderar su curso de acción para el futuro. Quizás Jan podría recuperar a su madre. El anterior se había vuelto amargado y desilusionado con el mundo aparte de la tribu. Tendría que manejar esta conversación con cuidado, si no por el equipo STRQ, entonces por el bien de Jan. Seguramente ella estaría encantada. The Huntsman of Red. Capítulo 17. Amarillo y negro. Blake contó ociosamente las 5 horas que habían pasado desde la partida de Archer y Jan, y ahora, la tensión en el bosque se estaba disipando. Aflojó el agarre constante que había estado manteniendo en su arma preferida, Gamble Shroud, una espada similar a una katana con funciones múltiples, y respiró hondo para calmarse mientras cerraba los ojos. Estuvo bien.
Todo estuvo bien. Blake parpadeó y una vez más se encontró aferrándose a la empuñadura de Gamboge Road. No, no todo estaba bien. Blake observó el paisaje a su alrededor y palideció, sus orejas de gato sobre su cabeza caían por su cautela. Al igual que su padre y todos los demás faunus en el área, ella estaba acurrucada cerca de ellos con la espalda frente a frente como medida defensiva. Alrededor de su vecindad y asomándose a través de la maleza del bosque, había todo tipo de Grimm. Gruñeron, resoplaron y aullaron, sus garras rasparon la tierra del suelo y dejaron agujeros, pero permanecieron en un perímetro constante. El chasquido de ramitas y el derrumbe de árboles indicaron la presencia del altísimo Grimm que podía aplastar a un hombre con un solo golpe. Más lejos estaban los gigantescos Grimm del tamaño de edificios que sacudían el suelo con cada paso. Al principio, solo había Grimm estándar como Beowulf y Boarbatusk, pero es cierto que la presencia del miedo actuó como el más fuerte de los señuelos. Blake sabía que estaba empezando a desesperarse por la gran cantidad de adversarios. Simplemente lo ocultó mejor que la mayoría de los faunus en su grupo, encogiéndose abiertamente cuando Adam y Sienna los alentaron a mantenerse firmes. No queriendo mostrar su debilidad, Blake agarró con más fuerza de Gamboge Road para ocultar el temblor de sus manos. El viento comenzó a soplar, el escalofrío repentino la hizo temblar antes de que cambiara su atención hacia la lanza roja clavada profundamente en el suelo cercano. Era el arma que Archer había usado previamente para salvar a todos. Antes de irse, Blake escuchó a Archer decir: "No te preocupes por Grimm", a su padre, Gira. Después de ver las capacidades de Archer, su padre había decidido confiar en las palabras de Archer y aquí estaban ahora. A medida que pasaban las horas, más y más Grimm había coleccionado. Sin embargo, ninguno se había acercado. Es seguro. No vendrán. Gira finalmente hizo la llamada para que todos se relajaran. Blake sabía que, por mucha confianza que su padre hubiera puesto en las palabras de Archer, la cautela seguía siendo la clave. Esta era la razón por la que había ordenado a todos que se reunieran en una formación defensiva como un acercamiento de esperar y ver. Cuando llegaron los primeros Grimm, Blake guardó cuidadosamente Gamboge Road, una capa de intriga abriéndose paso en sus ojos ámbar. Como había dicho Archer, los Grimm no serían un problema en ese momento, y Blake sabía por qué. El perímetro que los Grimm mantenían no era por precaución para Blake y su grupo, sino hacia una sola arma que irradiaba con una intensidad opresiva. La mirada de Blake volvió a mirar la lanza carmesí erigida sobre el suelo. Al igual que el cuchillo por el que había luchado con Jan, la lanza debe haber tenido algún tipo de propiedad inexplicable. No hubo polvo o apariencia involucrados. Como una persona que fabricó a mano su arma, como muchos aspirantes a cazadores y cazadoras, estaba segura de que la lanza no poseía mecanismos ocultos. Blake no tenía mucha fe o creencia para poner en historias inventadas, pero como una ávida lectora y alguien que anteriormente había experimentado lo imposible, ahora abordaba la situación con una mente abierta. Aparentemente, ella no era la única. Después de que Gira dio el visto bueno para que todos se relajaran y salieran de una postura defensiva, Adam no tuvo cuidado al acercarse a la lanza que tenía la capacidad de alejar a Grimm. Si alguien en el grupo actual podía comprender el carácter y las habilidades de Archer, era Adam. Adam y Archer se habían ido juntos a una misión de exploración, por lo que Blake pensó que su suposición era correcta. Además, había algo en el comportamiento de Adam que se sentía raro, casi como si estuviera contemplando un problema o una sospecha. Tarareando para sí misma, Blake no se acercó de inmediato a Adam y en su lugar ayudó a consolar a algunos de los faunus más jóvenes, que aún se encogían de miedo al ver a Grimm en la distancia. Aunque la tensión se había desvanecido, Gira todavía tenía como prioridad tener a alguien vigilando en caso de que Grimm decidiera atacar. «Está bien, pequeño». Blake se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza a un niño con marcas oscuras como mapaches en los ojos. «Es seguro. Eso va para todos ustedes también». Miró fijamente a todos los otros jóvenes, adolescentes y niños protegidos detrás de sus padres y hermanos mayores. «¿En realidad?», preguntó el niño pequeño. Sí. Blake dejó de lado sus dudas y respondió con fuerza, ganándose un asentimiento nervioso del chico. Pensando en la noche anterior cuando escuchó a Archer contándole a Jan historias de héroes, Blake no pudo evitar sentir curiosidad. De las lanzas rojas que recordaba que Archer detallaba, ambos parecían haber venido de un reino caído llamado Irlanda. Por la forma en que habló Archer, estaba claro que para él, Irlanda era de hecho un lugar que existía. Entonces, ¿por qué no estaba en la historia sobre la que Blake había leído en la línea de tiempo oficial de Remnant? Por otra parte, gran parte de la historia misma se había perdido en la batalla contra Grimm.
El reino de Irlanda fue quizás otra víctima junto con los reinos de Gran Bretaña, América, Europa, Japón, China y todo el resto que Archer había mencionado. La información hizo que Blake se diera cuenta de cuánta civilización había perdido a raíz del desastre que los Grimm habían provocado en el mundo. Suspirando, Blake se alejó de los niños a los que había consolado y luego volvió hacia el objeto de su curiosidad, la lanza roja. Con una observación cuidadosa, notó los patrones en forma de venas sobre el eje de la lanza que aparentemente pulsaban con una energía feroz diferente a aura que estaba acostumbrada a ver. Tenía púas en la punta, lo que hizo que Blake frunciera el ceño. Grimm no sangra. Al morir, Grimm simplemente se evaporó y no dejó nada atrás. Para un arma que debe haber matado a muchos Grimm, la lanza roja parecía poseer muchas características innecesarias. Reflexionando para sí misma, Blake vaciló repentinamente cuando vio a Adam acercarse audazmente a la lanza para inspeccionarla. La sed de sangre que irradiaba fue suficiente para asustarla incluso a ella y evitar que se acercara, pero todo lo que Blake podía ver en la mirada de Adam era una fascinación morbosa. Todo esto terminó abruptamente cuando Adam decidió agarrar la lanza para inspeccionarla mejor. A falta de mejores palabras, se marchitó. Su cuerpo se enderezó antes de colapsar sobre su trasero y comenzó a arrastrarse hacia atrás sobre sus manos. Estaba temblando, sus manos volaban hacia la izquierda de su pecho sobre su corazón como para asegurarse de que todavía estaba allí. Blake no podía entender lo que le había pasado. En un momento estaba inspeccionando la lanza roja que alejaba la presencia de Grimm, y ahora estaba jadeando sobre sus rodillas en el suelo. «Adam». Ella gritó preocupada, corriendo con prisa. ¿Qué sucedió? Le faltaba el aire, sus hombros temblaban con cada exhalación. Tenía las manos apretadas en puños tan apretados que se le veía el blanco de los nudillos. «Estoy bien. No te preocupes por eso». Adam restó importancia a la preocupación de Blake, casi como si estuviera enojado consigo mismo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y negó con la cabeza. No estaba tan ido como para perder su empatía y sus emociones. Todavía no había matado a nadie, y después de lo que acababa de experimentar, no sabía si alguna vez sería capaz de cometer la hazaña. En el lapso de un par de segundos que se sintieron como una eternidad, Adam sintió que el frío de la muerte se abrazaba a sí mismo y se dio cuenta. Fauno o humano, todo era igual en la muerte. Venganza, idealismo, retribución. Adam comprendió ahora que todo eso no significaba nada. El hombre que había visto en una llanura sangrienta, un asesino de miles, no se parecía en nada a la imagen de un héroe que protege a su pueblo. En cambio, el hombre parecía muerto de cansancio, la emoción de la batalla se apagó al matar enemigos muy por debajo de él en habilidad. No fue una batalla, fue una matanza. ¿Era ese el tipo de objetivo que buscaba Adam? No lo sabía, ni quería pensar en ello en ese momento. En cambio, miró a Blake, quien parecía molesto por su respuesta anterior y se pateó el pie por hacer que ella pusiera esa expresión. «Gracias por preguntar». «Estoy un poco tenso en este momento», dijo Adam, lo que provocó que el ceño fruncido de Blake se suavizara, las arrugas en su frente se desvanecieron rápidamente cuando ella le ofreció una mano. Adam tomó la mano de Blake y se levantó. Luego, la atención de Blake volvió a caer en la lanza roja. Simplemente no lo toques. Adam le dio a Blake una advertencia. Que él dijera eso solo hizo que Blake quisiera tocarlo más, pero ella no lo haría justo después de que él le había advertido. Por lo tanto, esperó hasta que Adam se compuso y se alejó para refrescar su cabeza en algún lugar mientras susurraba por lo bajo. Blake podría haber jurado que lo escuchó murmurar la palabra monstruo, pero podría haber sido solo su imaginación. Mirando de un lado a otro entre Adam, su padre y luego la lanza roja, Blake esperó cuando nadie miraba para acercarse a la lanza. Con la curiosidad brillando en sus rasgos anulando su sentido del peligro, siguió el ejemplo de Adam y agarró el asta de la lanza. Entonces, y solo entonces, comprendió por qué Adam había estado tan conmocionado. ¿Dónde estaba ella? Sus ojos se movían de un lado a otro, su respiración entrecortada. Todo a su vista pareció cambiar cuando una sensación de vértigo la golpeó en su lugar. Estaba de pie sobre una colina que dominaba una llanura abierta llena de cadáveres ensangrentados. La revelación casi le provocó arcadas si no estuviera ya acostumbrada a ver cadáveres del trabajo de Grimm. Sin embargo, a diferencia de Grimm, cada cadáver compartía una sola característica detrás de sus armaduras de acero o cuero. Un agujero sangriento apuñalado en sus corazones y saliendo por el otro lado. Empezó a soplar una brisa del norte, que le erizó el vello de la nuca cuando oyó el susurro de las hojas en la hierba alta.
Los juncos comenzaron a balancearse, moviéndose de izquierda a derecha mientras la sensación de peligro se volvía sofocante. Si esto fuera un sueño o una alucinación, ¿por qué fue tan vívido? Blake se acurrucó sobre sí misma, levantando la guardia cuando su agarre instintivamente alcanzó la empuñadura de Gamboge Road, pero no encontró nada de su arma que debería haber estado asegurada alrededor de su cintura. Sus pupilas se dilataron por el pánico, sus brazos se dispararon en preparación para cualquier cosa. Ocultación. Merodeando. Casa. Sus oídos podían detectar movimiento, veloz y más rápido de lo que jamás había creído posible sin una semblanza. Era imposible seguirle la pista. Izquierda, no derecha. Sin centro. La presencia cambiaba continuamente hasta el punto en que era posible decir que estaba en todas partes a la vez. Fue entonces cuando ella lo vio. La figura de un hombre sosteniendo la misma lanza que ella había estado tratando de inspeccionar. La energía carmesí exudaba del asta de la lanza, amenazante y más aterradora que cualquiera que Grimblake hubiera enfrentado jamás. Gaebolk. La lanza cuya punta nunca falla. Cuando se lanza, destroza ejércitos, cuando se empuña, reescribe las leyes de causa y efecto. Las palabras que Blake había oído decir a Archer en una historia quedaron grabadas de repente en su mente. Ya había visto las capacidades de ruptura del ejército de Gaebolk, pero ¿podría realmente creer que es un segundo poder? ¿Seguro que tenía que ser mentira? No había forma de que las leyes del mundo en sí pudieran doblegarse a los caprichos de una mera arma, especialmente causa y efecto. Si la secuencia de la batalla cambió de apuñala, golpea a golpea, por lo tanto debe haber apuñalado, ¿no significaba eso que no había escapatoria? Blake se congeló solo por un momento antes de que sus instintos entraran en acción. Observó cómo el hombre bajaba su postura, la energía carmesí sobre Gaebolk creció bruscamente en intensidad cuando el hombre amartilló el arma hacia atrás. ¡Muévete! ¡Muévete! Blake no necesitó más incitación e instantáneamente saltó sobre sus pies y se alejó lo más que pudo del hombre. Importaba poco. Por lo tanto, cuando el hombre arrojó su lanza, ella vigiló atentamente la trayectoria y se movió en consecuencia para desviarse del camino, solo para congelarse. Ella había esquivado. Ella estaba segura de eso. Incluso había usado un clon de sombra como sustituto. Entonces, ¿por qué? Observó con morbosa fascinación y horror cómo la lanza clavada se doblaba y se retorcía, y aparecía un agujero en su pecho. No había escapatoria. No. No, esto no puede estar pasando. Blake se tambaleó, su cuerpo cayó de rodillas antes de colapsar de lado. Había una lanza que corría directamente a través de su corazón. El comienzo del gorgoteo de la sangre corriendo por su garganta se sintió tan real que su garganta se contrajo de terror mientras el entumecimiento se extendía a través de ella. Ella trató de forzar la lanza en su desesperación. Se arañó el pecho, sabiendo perfectamente que moriría incluso si sacaba la lanza. Era solo que el entumecimiento de la muerte y el dolor punzante de las púas la estaban volviendo loca. Se estaba muriendo, y todo lo que podía ver frente a ella era un par de ojos carmesí y un traje azul. Allí y entonces, Blake comprendió de repente que el propósito de las púas de la lanza nunca fue destinado a Grim. El hombre se acercó. No, aléjate, se atragantó Blake, retorciéndose en el suelo. El hombre no escuchó, y de repente, Blake vio rojo cuando la lanza fue arrancada a la fuerza de ella y su propia sangre oscureció su visión. Se desmayó, y cuando pudo ver de nuevo, fue para encontrarse hiperventilando en el suelo a un brazo de distancia de Gaebolk. Instantáneamente, siguió el ejemplo anterior de Adam y comenzó a palpar el agujero que estaba segura de que le había perforado el pecho. ¿Estoy vivo? Ella jadeó, solo para ponerse rígida cuando una sombra apareció a su lado. No deberías tocar cosas que no entiendes, la voz tranquila de Archer entró en sus oídos. La sed de sangre te vencerá si no estás preparado. ¿Fue eso lo que pasó? ¿Una alucinación? Pero era demasiado real. Ella frunció los labios y tambaleándose se puso de pie. Archer, Blake volvió a concentrarse, pero no podía quitarse de encima el temblor en sus manos. Rápidamente los escondió en sus bolsillos, pero no se dio cuenta de que aún se notaba la palidez poco saludable de su tez. ¿Quién eres en realidad? Ella preguntó. ¿Qué clase de hombre o mercenario podría llevar y empuñar una lanza tan maldita? ¿Podría ser Seku Chulain? Ella articuló un nombre que hizo que Archer se pusiera rígido en su lugar, sus propias manos alcanzaron inconscientemente la ubicación de su corazón. Archer sacudió la cabeza como si reviviera un recuerdo. No. No, no soy él. Ahora, si me disculpan, tengo que hablar con el señor Belladonna. Seguro, Blake buscó a tientas las palabras.
Siempre había sido bastante elocuente, pero ahora no. Observó cómo Archer se movía para hablar con su padre acerca de asumir la tarea de escoltar a todos a salvo a Vermilion. Mientras tanto, trató desesperadamente de aliviar los rápidos latidos de su corazón. El terror aún no la había abandonado por completo. ¿Está todo bien, Blake?, gritó una voz. Blake se volvió para mirar y vio que su madre se acercaba a ella y posaba una mano sobre el hombro de Blake. Te ves bastante pálida. Estoy bien. Todo está bien, solo un poco alterado por los Grimm, eso es todo. Blake se apresuró a inventar una excusa, sin querer compartir que acababa de experimentar cómo se sentía la muerte para su madre. Su madre frunció el ceño, pero no insistió en el tema. Si estás seguro, Blake, pero recuerda, tu padre y yo estaremos aquí para escucharte en caso de que alguna vez lo necesites. Gracias, mamá. Blake estaba siendo serio. Envolvió sus brazos alrededor de su madre y la abrazó con fuerza. Cali Belladonna correspondió al gesto. Un momento después, Blake vio que Archer regresaba y recogía a Gaebolk sin siquiera inmutarse. La sed de sangre que rodeaba el arma pareció evaporarse a niveles controlables en su agarre. Ven. Yo te mostraré el camino, dijo Archer secamente. ¿Dirigir el camino? Blake reflexionó sobre la elección de palabras de Archer. Era como si supiera exactamente dónde estaba el camino a Vermilion. Estaban en medio del bosque sin recepción de sus pergaminos. ¿Cómo podría saber la dirección de Vermilion sin comprobar los mapas en papel que habían traído? Blake habría planteado este punto si no fuera por la facilidad con la que Shiro parecía estar dirigiendo a todos. Incluso Adam cumplió sin quejarse, lo que mostró un cierto nivel de reconocimiento. Donde Archer fue con la lanza en la mano, el Grimm se separó. Aunque era cierto que Gaobolg era una lanza maldita que asesinó a miles, también era la misma lanza que empuñaba el guardián de la Tierra de las Sombras, la Tierra de los Muertos. Tenía propiedades antidemoníacas en las que los Grimm claramente caían. Los Grimm siguieron al grupo, pero nunca se acercaron demasiado. Eventualmente, muchos simplemente se dieron por vencidos, y el Grimm más grande decidió irse a otra parte para asombro de todos. Blake escuchó a su padre discutiendo con su madre sobre la posibilidad de que Archer le prestara la lanza para usarla durante la caza o las expediciones, y rápidamente palideció. Sacudió la cabeza con vehemencia en vista de que su madre logró convencer a Gira de que no preguntara cuando Archer ya les estaba haciendo un favor. Blake suspiró aliviada, pero una vez más descubrió que su mirada se dirigía hacia Archer. Era una anomalía y, evidentemente, mucho más fuerte de lo que Jan se había jactado. La hizo empezar a pensar, ¿cómo y dónde había podido Archer guardar sus armas? Archer no llevaba ni una sola bolsa o funda de arma. Era casi como si los hubiera creado por capricho. Blake sintió que estaba llegando a algo, pero cuando consideró dónde había oído hablar de un individuo que podía fabricar armas de la nada, se resistió. De ninguna manera. Eso no fue posible. Inmediatamente arrojó la idea por la ventana. No había forma de que Archer, que podía empuñar una lanza tan maldita, pudiera ser el héroe idolatrado por todos los faunos que escucharon su historia. El protector de Vermilion. El profeta del sol, el cazador de rojo. Una vez que la idea apareció en la mente de Blake, comenzó a enconarse. Había leído suficientes novelas para darse cuenta de que lo que parecía improbable podía ser probable. Era un cliché con el que tenía experiencia. En el transcurso del viaje a Vermilion, Blake escudriñó constantemente cada acción de Archer, pero no llegó a ninguna conclusión. Solo Adam pareció mirar a Archer más tiempo del necesario. Blake hizo una nota en su mente para preguntar si Adam sabía algo. Nunca subestimes los sentidos de un gato. Independientemente, con la escolta de Archer, habían llegado Vermilion, Kingdom of Faunus y un nuevo comienzo de menagerie, y al igual que el Huntsman of Red, Archer desapareció como si nunca hubiera existido. The Huntsman of Red. Capítulo 18. El orgullo de Vale. Prólogo. Grimm eran los enemigos del mundo, y era el deber del cazador y las cazadoras hacer retroceder a sus fuerzas, a pesar del peligro que representaba hacerlo. En cuyo caso, era necesario fomentar continuamente la próxima generación de protectores para garantizar que la positividad de todos los ciudadanos del reino nunca decayera. Este sería el momento en que el Der Grimm se movería una vez más e invadiría el ya limitado territorio de los reinos. De los reinos del remanente, una de las escuelas más prestigiosas de cazadores y cazadoras estaba ubicada en Vale. Se llamaba Beacon Academy of Huntsmen and Huntresses, y estaba dirigida por un director enigmático pero fuerte que actualmente reflexionaba sobre el estado de cosas de Remnant. Su nombre era Ospin, un hombre de mediana edad que estaba de pie en silencio junto a la ventana de su oficina mirando la imagen de la luna rota arriba.
Llevaba anteojos, tenía el cabello gris casi blanco desordenado que cubría parcialmente su ojo izquierdo y vestía un abrigo abotonado sobre un suéter verde de cuello alto. En la superficie, parecía como si fuera solo un renombrado Huntsman of Remnant, pero en realidad, era mucho más. El hecho de lo cual lo hizo devanarse los sesos en busca de respuestas que no tenía esperanza de encontrar a menos que esperara lo suficiente para hacerle a cierto genio las preguntas necesarias. Ozpin suspiró. ¿Se había perdido algo en su larga vida? ¿O simplemente ignoraba la existencia de una quinta reliquia? Desde los eventos de Vermilion, Ozpin había estado ocupado buscando pistas sobre una quinta reliquia que no debería haber existido, pero ahora claramente existía. Había hecho una visita personal a Vermilion para inspeccionar la espada del sol y se quedó atónito cuando sintió la magnitud de su aura. Utilizó el don perdido de la magia con certeza, algo que solo las reliquias dejadas por los fundadores de Remnant deberían poder poseer. En cierto modo, Semblance podría considerarse magia, pero no lo era. Todo lo que era la fachada de lo que la magia podría haber sido única para cada individuo. La verdadera magia, como la que se encuentra dentro de las reliquias existentes en Remnant, se perdió. Lo que significaba decir que quizás Ozpin realmente no pudo descubrir la existencia de una quinta reliquia. Las reliquias eran conocimiento, creación, destrucción y elección. Entonces, ¿qué hizo eso del quinto? Esperar. Ozpin consideró la idea. La calidez en forma de luz que envolvía constantemente a Vermilion daba una sensación de seguridad y tranquilidad que realmente encajaba con el nombre de El Reino Sin Noche. Como se había perdido una reliquia, así estaba más allá de la comprensión del propio Ozpin, pero no se detuvo demasiado en el asunto por más tiempo del necesario. Sabía que si quería respuestas, entonces había una persona que podía ser de ayuda. El mismísimo Huntsman of Red, portador de la quinta reliquia. Todo lo que quedaba era encontrarlo, una hazaña que estaba dejando a Ozpin frustrado más allá de las palabras. Tomó aire para calmarse y reevaluó sus hallazgos a lo largo de los años con la ayuda de sus colegas. Existían tres problemas evidentes en la búsqueda del cazador de red. Primero, era como si el cazador de rojo no existiera. No se dejaron rastros en las cercanías de Vermilion que indiquen un rastro que el cazador de red podría haber seguido para escapar de la vista del público. Todos los relatos de Faunus presentes en la fundación de Vermilion decían que el famoso Huntsman acababa de aparecer y desaparecer como un espíritu noble. La afirmación sonaba descabellada, pero realmente no había nada que pudiera rastrearse sobre la partida del cazador de rojo. El segundo problema fue la información sobre el cazador de red que trajo consigo a una especie de niña cuyos rastros tampoco se pudieron encontrar. El único indicio de que la niña existió se descubrió en la famosa Rose Manor de Vermilion que había albergado a la niña durante la estadía del cazador de red en Vermilion. Todo sobre el cazador de rojo estaba envuelto en misterio. Ahora venía el tercer y más importante problema que, por extraño que parezca, Taixia Olon había llamado la atención de Ozpin. Era un libro sobre una leyenda que incluso Ozpin, que había vivido durante siglos en una forma de inmortalidad, había pensado que era falsa. Era la leyenda de la espada del remanente escrita por un individuo con el seudónimo de Caleidoscopio y el logo de una mariposa batiendo sus alas. Detallaba que un día vendría un héroe y traería consigo el regreso de la magia y la promesa de un mundo mejor. No era un hombre, sino una espada de los justos cuyas acciones conducirían a la ruina o a la salvación. Ozpin no habría pensado en la historia si no fuera por el hecho de que Tai insistió en que fue escrita por las manos de su difunta segunda esposa. Incluso ahora, Tai no había dejado de buscar. Ozpin sabía que Summer Rose no era una mujer que hiciera suposiciones por descuido, y si realmente le proporcionó esta información a Tai antes de que la declararan muerta, entonces no podía ignorarla. Esto fue especialmente así, ya que se sabía que la última área en la que se desplegó Summer estaba cerca de los alrededores de Vermilion. Reflexionando sobre sí mismo bajo la luz de la luna, Ozpin apoyó su peso sobre el bastón que llevaba en su persona. Sus ojos se entrecerraron rápidamente mientras espiaba la figura de un cuervo volando hacia la ventana de su oficina en Beacon Academy. Ozpin no se molestó en darle la espalda cuando el cuervo entró en la habitación y pronto se transformó en la forma de Crow Branwen. Era una de las pocas personas con las que Ozpin había compartido su secreto sobre el asunto de las doncellas de primavera, verano, invierno y otoño. En definitiva, un aliado de confianza. Crow, Ozpin se dio la vuelta y reconoció. Sin embargo, de repente se encontró sin palabras. Por primera vez en años, Crow estaba bien afeitado y no tenía ninguna botella de alcohol a mano. Peor aún, parecía inusualmente optimista a pesar de conocer las probabilidades en contra de Salem.
Crow también sonreía positivamente y parecía estar mirándolo con respeto real en lugar de indiferencia. ¿Feliz? Bueno, si no feliz, al menos más que complacido. Ozpin dejó con cuidado su taza de café. Quizás Glinda tenía razón. La cantidad de cafeína que bebía constantemente comenzaba a subirle a la cabeza. ¿Crow? Ozpin intentó llamar de nuevo, pero todo lo que hizo fue que Crow sonriera aún más cuando el hombre se acercó, palmeando a Ozpin en la espalda. Debería haber sabido que tenías otro as bajo la manga. Crow se rió levemente, extrañando la forma en que sus palabras hicieron que Ozpin se volviera loco. ¿Qué as? Ya había compartido el alcance total de sus cartas ocultas, no es que fuera a admitirlo. Crow continuó. Si nos lo hubieras dicho antes, tal vez Raven no se habría desilusionado tanto. La buena noticia es que me las arreglé para que se quedara en mi casa de mala gana por el momento. El equipo STRQ casi ha regresado. Acabo de necesito ayudar a Tai a encontrar a Summer. No pensé que la vida cambiaría para mejor, como se esperaba del director de Beacon. Ah, sí, ciertamente, Ozpin tosió en su mano y le dio la espalda a Crow una vez más. Sus acciones parecían carismáticas, pero en verdad, simplemente no quería que Crow notara la confusión en sus rasgos. Me alegro de que me conozcas también. La confusión solo se hizo más fuerte. ¿Qué está pasando? Ozpin necesitaba respuestas, no más preguntas. ¿Dónde estaba Glinda con su café? Saltando por las calles de Vale en forma de espíritu, Shirou aún no podía levantarse y regresar a casa. Después de escoltar a Gira y al resto de los Faunus a Vermilion, había dejado de rastrear a Gaebolg y rápidamente se dirigió a Vale. Sin tener que cargar a Jan, el viaje se completó en cuestión de horas. Tenía una tarea más que completar para asegurarse de que Jan no volviera a hacer algo tan imprudente. Recordando la información que Jan le había dado, pronto se encontró deteniéndose en la entrada de una tienda de radio de apariencia destartalada llena de periódicos y artículos periodísticos esparcidos medio peligrosamente. Era un desastre, se formaban telarañas en las esquinas de la tienda, y ni una sola persona actuaba como vendedor en el frente. Shirou se materializó y se disfrazó de arquero antes de entrar a la tienda. Una campana sonó tan pronto como se abrió la puerta, pero ni un solo empleado vino a saludarlo. En cambio, había una voz apagada que provenía de la puerta lateral de la tienda y le gritaba que entra. Atravesando la desordenada pantalla frontal, se movió hacia la puerta lateral indicada, la abrió y pronto se encontró dentro de una oficina. Un hombre de mediana edad estaba sentado en un escritorio frente a él, con los pies levantados y el cuerpo encorvado. Alrededor del hombre había pedazos de papel sueltos, vajilla desordenada y lo que claramente era una pila de ropa para lavar tirada a un lado de la habitación. Parecía un vagabundo, su cabello corto estaba despeinado y el abrigo que vestía estaba arrugado y desabrochado, revelando la camisa amarilla debajo. Shirou nunca fue de los que juzgan a los demás, por lo que rápidamente fue al grano. ¿Boyd Flynn? Llamó. Depende, murmuró el hombre de mediana edad mientras sacaba un encendedor de su bolsillo y encendía un cigarrillo entre sus labios. ¿Quién pregunta? El guardián reacio de una chica rubia. Shirou respondió mientras alejaba el humo que Boyd exhaló. Al escuchar su respuesta, Boyd se sentó de repente, un brillo especulativo apareció en sus ojos verdes, mientras apagaba el cigarrillo. Aunque parecía encorvado, los músculos bien tonificados escondidos detrás de la ropa holgada hablaban de una historia diferente. Entonces eso te convierte en el tipo arquero que la damita me pidió que investigara. Shirou levantó una ceja, pero simplemente asintió, ya que su personalidad como arquero no iba a durar mucho más. La cosa es que tú no existes. Boyd se encogió de hombros. Nunca he oído hablar de un mercenario como tú en estos lugares hasta ahora, pero definitivamente les diste un susto a esos Faunus en el almacén. Sin embargo, es un poco extraño que hayan comenzado a cantarte alabanzas en el momento siguiente. Aunque sorprendido por el nivel de información que Boyd había podido recopilar en los últimos días, Shirou no lo mostró y simplemente esperó. Si Boyd era inteligente, lo que Shirou sospechaba que era, entonces Boyd debería entender el propósito de su visita. Supongo que no deseas que le dé más información a la pequeña dama. Boyd dio en el clavo justo en la cabeza. Ese sería el caso, estuvo de acuerdo Shirou. Le gustó que Boyd pareciera ir directamente al grano. Le recordaba a sí mismo con lo directo que podía ser. Es muy peligroso. Boyd ahogó una risa, una sonrisa irónica apareció en su rostro. Dije lo mismo, pero la damita tiene un gran impacto, admitió Boyd mientras hacía una mueca. Ella realmente no aceptaría un no por respuesta. Y aquí fue donde Shirou tuvo que estar de acuerdo.
Podía imaginarse lo que Jan había hecho cuando una persona le dijo no, que claramente sabía algo que ella quería saber. Jan siempre había sido algo testarudo. Mis condolencias, Shiro compartió su empatía, y luego pronto se volvió para observar el lugar de trabajo de Boyd mientras Boyd pensaba en su respuesta. ¿Qué clase de negocio es este? Shiro recogió un par de documentos que estaban por ahí y comenzó a hojearlos, frunciendo el ceño cuando leyó la noción de recompensas pagadas. Boyd parpadeó confundido, mirando a Shiro con desconcierto. ¿Realmente no lo sabes a pesar de llamarte mercenario? Shiro tenía una idea en el fondo de su mente de qué tipo de lugar era este, pero Boyd pronto se lo confirmó. Esta es la oficina de una misiva encubierta, explicó Boyd. Es algo así como un tablero de misiones para que ustedes, mercenarios, acepten contratos y solicitudes que los cazadores no tienen el tiempo o el conocimiento para completar. Eché un vistazo por sí mismo. A instancias de Boyd, Shiro volvió a centrar su atención en el contrato que había recogido y examinó su contenido. Las misiones iban desde eliminar a Grim hasta manejar problemas personales. Echa un vistazo a este, Boyd ofreció un contrato de aspecto más oficial. Archer lo ojeó y frunció el ceño. La familia Schine quería contratar un guardaespaldas temporal para el primer recital en vivo de una niña. ¡Qué extravagante! El dinero ofrecido era bueno, pero el dinero no era un incentivo suficiente para moverlo a hacer algo. Shiro dejó el papel de solicitud y volvió su atención hacia Boyd, quien claramente estaba evitando responder a su solicitud de dejar de darle información a Jan. Bueno, por el momento, le seguiría la corriente al hombre. ¿Por qué me estás mostrando esto? Preguntó. ¿Es como si quisieras que aceptara un trabajo? Boyd reconoció la observación. De hecho sí lo hago. Boyd no ocultó sus intenciones. Con mercenarios, siempre fue bueno ser lo más directo posible y no ocultar detalles. Los mercenarios se jactaban de tener una tasa de mortalidad contratada mayor que la de los cazadores, ya que sus trabajos a menudo se hacían solos y no en equipos. Por la forma en que la pequeña dama te describió como alguien que ayudaría a un extraño con el fin de salvarlo, sabía que no eras el tipo de mercenario ordinario. Shiro no negó la declaración. Era quien era él y por qué lucharía sin dudarlo. Negar su deseo de salvar a otros, era negar la misma razón por la que se había convertido en un espíritu heroico. Sin embargo, esto no significaba que fuera propenso a ser estafado o atado a algo problemático. ¿Y no puedes contratar a nadie más? Preguntó. Boyd negó con la cabeza. La mayoría ni siquiera considerará el trabajo, y espero que tú seas diferente. Boyd buscó una llave que encontró enterrada debajo de una pila de documentos en su escritorio y usó dicha llave para abrir un cajón. Me gustaría que salvaras a alguien. Boyd explicó mientras le daba a Shiro los detalles del trabajo. Puede que no sea un ciudadano honrado, su reputación es notoria y su personalidad es una mierda, pero sigue siendo un amigo que recurrió a los delitos menores para ganarse la vida. Entonces, ¿es un criminal? Shiro supuso la primera oración sobre los detalles del contrato. Estafador, especificó Boyd. Recientemente se había dedicado al robo descarado, y sospecho que lo están obligando. No lo hace mejor. Shiro gruñó, sus ojos recorrieron el documento página por página hasta que llegó al final. Un estafador sigue siendo un criminal que se beneficia a expensas de los demás. Nunca los dejó sin esperanza. Detrás de sus palabras mordaces y extravagantes, en realidad es un buen tipo. Boyd argumentó en nombre de su amigo. Shiro no lo demostró, pero una parte de él se conmovió ante los esfuerzos de Boyd por ayudar a un amigo. Demostró que el criminal en cuestión debe haber tenido al menos alguna cualidad redentora que valía la pena salvar. Sé que es un imbécil, pero me temo que recientemente se ha metido demasiado en la cabeza y puede correr el riesgo de matar a mucha gente. Esta es la razón principal por la que pido tu ayuda. Boyd intentó un enfoque diferente. Tienes mi palabra de que no le proporcionaré información a la damita, incluso si me golpea hasta la muerte si lo haces. Bueno, ahí está la promesa que Shiro esperaba. Ahora, si tan solo no estuviera adjunto a una solicitud. Déjame pensarlo, respondió. Bien. Haré los arreglos, Boyd respondió rápidamente. Todavía no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué retener los detalles del contrato? Boyd tenía a Shiro allí. Nunca estaba mal salvar a otros, pero maldita sea, era problemático. Era solo una cosa tras otra en Remnant, pero por el momento, era hora de volver al lado de su maestro. Lo creas o no, pero en realidad se encontró extrañando la charla socialmente incómoda. Summer, que flotaba detrás de él, estuvo de acuerdo. El receptor de una línea telefónica hizo clic. Las voces se intercambiaron entrecortadas y llenas de estática de una vieja frecuencia que ya no se usa.
Boyd Flynn, llamando por los viejos tiempos. Román, todavía veo un asno. Escuché que estabas en un pequeño aprieto. ¿Empleador duro? No sabrías ni la mitad de eso. Siempre eres tú, ¿no es así? ¿Qué le dirías a un poco de ayuda? Seguir hablando. Fin del capítulo.